Laura, ¿tú pones Ujú. el video, el audio o? Sí, ya lo voy a poner. Formación continua especializada. Yeah, Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brinda soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate y formula tu proyecto, convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Buenos días para todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestra última sesión del curso Aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. Antes de dar la palabra a la capacitadora Laura, quiero recordar que esta es nuestra última semana del curso, en la cual la idea es que todos estén muy juiciosos terminando las actividades. Recuerden que esta sesión se da en torno a un proyecto, este curso se da en torno a un proyecto entre el convenio entre Ecoplásticos y el SENA, en donde uno de los requisitos es cumplir con que ustedes realmente aprovechen el curso para su crecimiento profesional. Entonces, y una forma de mostrarlo es justamente con las actividades. Entonces, les quiero como recomendar el compromiso de terminar esta semana todas las actividades pendientes. Siendo así, ya le doy la palabra a Laura para que demos inicio a la sesión del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Vi que alguien alzó la mano antes de iniciar. Bueno, al parecer fue una falsa alarma. Adelante, Laura. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Laura, por ayuda, por todo el apoyo que le has brindado a este curso durante estos meses y pues también por tu apoyo en la coordinación del curso. Nuevamente, como Laura les menciona, para el SENA es muy importante que efectivamente se aprovechen bien los recursos. Entonces, es fundamental que todas las personas que se registraron efectivamente lo completen y pues se pueda demostrar con los formularios y con las evaluaciones que hay dentro de la plataforma que efectivamente se completen. Esto pues digamos que nos permite cerrar exitosamente ese proyecto, pero pues además nos permite captar nuevos recursos para brindar estos cursos gratuitos en el 2025. Entonces, desde el instituto les recomendamos a todos encarecidamente esta semana terminar sus evaluaciones. Estamos seguros de que no es mucho, pues el tiempo que hay que dedicar. El curso en total son solamente 20 horas. Y pues digamos que para todos, para los participantes, también para nosotros como instituto, es muy importante poder continuar ofertando cursos en el 2025. Entonces, bueno, con esto ya empiezo a compartir, perdón, pantalla. Aquí. Perdón, perdón un segundo que hice aquí un error. Vista de presentador. No, perdón, otra vez, no. Opciones. Listo, creo que desde ahí ya lo podemos ver todos. Perdón, me ubico por acá. Creo que es esta la pantalla que tengo que proyectar. ¿Me confirman, por favor, si ahí ya la están viendo Sí, correctamente? Listo. Bien, listo. Entonces, pues vamos a hacer hoy la última sesión de nuestro curso de aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. Aquí tenemos entonces dos tipos de defectos. Vamos a hablar de defectos asociados al diseño del producto y defectos asociados al proceso. Es muy importante cuando uno va a solucionar un defecto en inyección saber cuál es la causa. No hay nada más común que tratar de solucionar un defecto con las variables equivocadas. Y es muy importante saber
si el defecto viene del diseño del producto, en el cual, pues digamos, la solución es cambiar el diseño del producto, o si efectivamente uno con proceso lo puede solucionar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esa forma de partir digamos, los problemas, defectos asociados al diseño del producto y defectos asociados al proceso. Bien. El primer defecto del que vamos a hablar son las líneas de unión o líneas de soldadura. Digamos que en español comúnmente les decimos líneas de soldadura, en inglés weld lines. Son zonas del producto donde hay unión de frentes de flujo. Acá vemos una unión, digamos, perdón, voy a prender aquí el puntero. Tenemos estas zonas donde se nos generan uniones del producto, estas zonas de acá. Y acá, pues esto, digamos, es la pieza inyectada. Acá en una simulación, nosotros podemos ver cómo se une el producto y cómo se genera la línea de unión. Esa simulación, pues en general, digamos que la simulación, ya me lo han oído mencionar, yo trabajé muchos años en este tema y pues para mí, o sea, hoy en día yo sé mucho más por la simulación que por el doctorado, sé mucho más porque aprendí, vi muchísimos moldes y digamos que esto nos permite ver cosas que uno en proceso no puede ver. Y acá vemos algo que es la intensidad de la línea de unión. Muy interesante, pues digamos que vemos las zonas rojas, las zonas amarillas, son zonas donde es más peligrosa la línea de unión, porque el frente de flujo se encuentra de manera, pues, digámoslo, a 180 grados, o sea, se encuentra frente con frente, y esto pues evita que haya una buena unión, ¿cierto? Las líneas de soldadura son menos críticas en la medida en que los dos frentes de flujo que se encuentran puedan fluir uno dentro del otro y se puedan, pues, digamos, amalgamar, puedan fluir a lo largo, pues, del producto uno al lado del otro. Entonces acá pues tenemos estas formación de las líneas de unión que se presentan cuando dos frentes de flujo se encuentran, y para garantizar una buena soldadura es importante pues cumplir los siguientes requisitos. El primero y el más importante desde el punto de vista de diseño es que la línea de unión no sea la última zona en llenarse. Nosotros tenemos acá un ejemplo en el cual tenemos el punto de inyección, la separación de los frentes de flujo, como las vemos acá, y una posterior unión. Si ustedes ven, acá tenemos dos líneas de unión, pues estos son probetas que se hacen para la exploración de este tipo de problemáticas, y lo que vemos es que cuando nosotros continuamos con esa línea de unión aquí más adelante, pues hay una menor unión que en la línea de unión que está atrás, ¿cierto? ¿Eso por qué es? Porque en la medida que siga entrando material fresco y sobre todo siga entrando presión de inyección, pues se garantiza una mejor unión. Donde quede la línea de unión es, pues, dependiendo del punto de inyección, ¿cierto? Eso es una de las consideraciones más importantes que nosotros tenemos que hacer en el diseño. Yo creo que desde el primer molde que uno diseña y se equivoca, pues ya en adelante ya no se le olvida. Pero pues sí es muy importante entender, sobre todo las personas que trabajan en calidad, las personas que de pronto diseñan, pero no están en la planta de inyección, tienen que tener muy claro esto, ¿no? Esto no es menor, ¿cierto? La línea de unión es una zona como una herida que queda en el producto plástico, es una zona débil, una zona que tiene baja fusión, y ahí es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de a través del proceso o a través de esa fusión posterior, post llenado de los frentes de flujo, de garantizar la mejor unión posible. Entonces, la idea es que se permita suficiente fusión de ambos frentes de flujo. También es muy importante que haya energía, que haya calor en el momento en que las dos frentes de flujo se tocan. Porque cuando nosotros tenemos calor, básicamente lo que estamos teniendo es la posibilidad de que haya movimiento, ¿cierto? De que se emerja un frente de flujo dentro del otro. Y para esto siempre es importante garantizar que haya suficiente temperatura en la masa fundida en ambos frentes de flujo. Voy a detener en este momento porque pues eso es un concepto que muchas veces nosotros no tenemos presente. Hay mucha chambonada en la configuración del llenado, ¿sí? O sea, yo creo que a pesar de que es muy crítico el llenado y los parámetros que no escogen llenado, cuando yo voy a cualquier planta de inyección y pregunto por qué están los parámetros así, normalmente digamos que no, es que sale rebajo, entonces por eso inyecto despacio. O no, es que me sale una quemadura en el material, entonces por eso inyecto despacio. Entonces digamos que aprendemos a vivir con la chambonada, aprendemos a vivir con los errores del proceso y por eso sacrificamos la eficiencia que nos da una velocidad alta de inyección. Entonces, una velocidad alta de inyección es muy buena por muchas cosas, muy buena porque nos reduce las tensiones internas, pero también es muy buena porque genera que haya calor entre los dos frentes de flujo. Lo que quiere decir que un frente de flujo se funde dentro del otro y hay suficiente
temperatura y suficiente energía para que los dos frentes de flujo se muevan, para que se muevan las moléculas de un frente de flujo con respecto a las otras y haya esa fusión. Entonces, muy importante recordar que si tenemos rebaba, pues hay que solucionar, ¿cierto? Ver si de pronto la máquina no nos está dando la fuerza de cierre adecuada o si el molde necesitamos reconstruirle los filos o cambiar las cavidades, alguna cosa, pero no acostumbrarnos a que es que sale rebaba, entonces por eso inyecto despacio, porque eso también genera que cuando inyectamos despacio lleguen muy fríos los dos frentes de flujo a encontrarse y generen poca fusión y la calidad de la línea de soldadura sea eficiente. Acá podemos ver una línea de soldadura y vemos que está realmente, esto pues es un ejercicio muy bonito, aquí un artículo de la revista Plastics Technology, donde se ve que los frentes de flujo no están completamente fundidos, ¿cierto? Sino que se genera pues una zona de unión como en una soldadura metálica, que genera una zona de unión, pero pues realmente adherencia no hay, ¿cierto? O sea, depende muchísimo de esa capacidad de un frente de flujo de entrar dentro del otro. Otra variable menos importante, pero que también nos ayuda es subir la presión de sostenimiento. Esa presión de sostenimiento pues nos ayuda a generar un mejor pegue, pero pues digamos que su efecto es limitado si no hay suficiente temperatura, ¿no? Entonces, también subir la temperatura ayuda, subir la temperatura de fundido ayuda cuando uno tiene problemas de calidad de línea de unión, pero nuevamente, muchas veces el defecto no es que uno tenga poca temperatura, sino que inyecta muy lento. Y entonces no importa la temperatura a la que le inyecte, pues se le va a enfriar el material a medida que va entrando dentro del molde. Ahí les quiero contar, a veces uno inyecta, por ejemplo, a 230 grados centígrados y llega a la línea de unión a 150, muy cerca ya del punto de HDT, por ejemplo, de la temperatura de expulsión, o ya muy cerca del punto en el que el material cambia a su TG, o sea, la temperatura de transición, ¿viste? Entonces ya cambia, el material ya no está en estado fundido, sino que ya está en su estado en el cual es más como una plastilina. Y pues imagínense, o sea, uno, digamos que si lo pensamos chocolate fundido, que es más o menos la viscosidad que uno tiene en el material fundido, pues no hay líneas de unión en el chocolate fundido, pero sí en la plastilina, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta cuando vayamos a generar las líneas de unión. Muy importante saber pues que la ubicación de las líneas de unión no puede ser en zonas donde se vaya a hacer carga en el producto. Entonces, aquí les quiero invitar, de pronto yo sé que hay varias personas que trabajan en el diseño de producto, a que se empapen también del tema del diseño del punto de inyección. ¿Sí? Esto porque a veces uno vino, es que la pieza quedó mal diseñada, no, lo que quedó mal ubicado fue el punto de inyección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el punto de inyección nos determina dónde se llena, dónde es la última zona a llenar del material. Acá, pues digamos que siempre recordar que las líneas de unión son puntos débiles mecánicamente, que además nos generan marcas estéticas y pues deben quedarse posicionadas donde no afecten la pieza mecánicamente, ¿cierto? Si hay zonas donde el producto pues nos afecta la pieza mecánicamente, pues ahí no nos sirve tener las líneas de unión. Acá vemos cómo se genera pues de manera esquemática esas líneas de unión. Vemos que las moléculas quedan orientadas de manera perpendicular una a la otra y también vemos que nos generan pequeñas microranuras. Esas microranuras a veces se ven como pelos moldeados. Uno dice, no me queda un pelo en la superficie, pero pues no, realmente es esta muesca de la línea de unión. Y pues también es un concentrador de esfuerzos. Entonces a veces, por ejemplo, cuando hacemos pruebas de resistencia o algo así, se va por ahí, ¿cierto? Igual que una soldadura en metales, se nos va por la zona de concentración de esfuerzos. Entonces todo esto tiene que ver pues con esas decisiones de dónde ubicar el punto de inyección. Un ejemplo que teníamos hace algunos años con un cliente que trabajamos que hace canastas plásticas, eh, justo ubicó los puntos de inyección en un sitio donde se unían las líneas de unión en el asa de la canasta, ¿cierto? En la agarradera donde uno levanta la canasta de frutas y pues digamos que pues se rompía, ¿cierto? Por ahí. Entonces, pues con ese cliente trabajamos. Lo que hicimos fue anular unos puntos de inyección, pues digamos que no es la solución más técnica, pero sí nos permitió desplazar la línea de unión para que se juntara el material en una parte no crítica, ¿cierto? Se juntara dentro de la canasta y no precisamente en el asa y bueno, ya ahí solucionamos el problema. Pero pues digamos que la solución más sana primero hubiera sido que el equipo de diseño estuviera pendiente de dónde el moldista iba a poner el producto, porque normalmente nosotros no le explicamos al moldista dónde están esas zonas críticas, o sea, nosotros no le explicamos al moldista de dónde se va a aplicar la carga, ¿cierto? Sino que le mandamos una geometría y que haga lo que pueda, pero sí hay que trabajar en contacto con él y decirle, mira, acá
en esta zona es una zona mecánicamente cargada, ahí no me puede quedar una línea de soldadura. Y de esa manera, pues él también tiene elementos para em, poder generar la mejor solución de ubicación de puntos de inyección, que como les digo, la forma de hacerlo, la forma más fácil es a través de una simulación de llenado, que es una simulación que con mucho demora 15 minutos. La ubicación del punto de inyección, entonces, como les digo, es pues un tema bastante delicado, bastante una decisión de diseño, donde uno como fabricante del producto, como diseñador del producto, tiene que estar envuelto. Pues digamos que también, además de la ubicación de las líneas de soldadura, también nos determinan algunas calidades o cualidades de la pieza, del molde y del proceso. En cuanto a cualidades de la pieza, nos van a determinar la orientación de las fibras, la ubicación de las líneas de unión. A veces nosotros tenemos puntos de inyección que son muy gruesos o canales que son muy gruesos o de pronto zonas donde cambia el punto de inyección que es delgado pero a una zona muy gruesa, entonces nos pueden generar, por ejemplo, chorro libre o vacíos en esa zona donde se acumula mucho calor y mucho material. Y muy importante que nosotros sepamos, pues, que cuando nosotros tenemos fibras, por ejemplo, siempre nos van a quedar diferentes propiedades en diferentes direcciones, eso se llama anisotropía, y pues esto pues depende del punto de inyección. Por eso cuando nosotros inyectamos una silla es muy importante que determinemos dónde debe quedar el punto de inyección para que quede alineado con la dirección de carga principal de la silla, por ejemplo, de las patas de la silla. Muy importante que nosotros también sepamos que los puntos de inyección son la zona más caliente del producto. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque son zonas donde nosotros tenemos muchísima corte, muchísima cizalladura del material, pues son normalmente zonas donde la geometría está bastante restringida y por ahí tiene que entrar una cantidad de material nuevo, mucho material fresco y nos van a generar pues estos puntos calientes indeseados. Mm, También nos determina pues la distribución de expulsores y otras piezas pequeñas. Voy a detener un momento acá que esto también es bien importante que todos lo sepamos. A veces nos quedan manchas en el punto de inyección. Esas manchas tienen que ver con una cantidad de temperatura muy alta en el producto. Normalmente esas manchas que vemos pues son producto de esa, digámoslo, de esa eh, exceso de corte, exceso de temperatura. Y pues, como les digo, tenemos como una obsesión porque no se vean los puntos de inyección estéticamente y pues a veces eso nos genera este tipo de otros defectos. O sea, se corta muy bien el punto de inyección, pero se genera demasiado corte y ese exceso de corte nos puede generar manchas. Normalmente son manchas opacas. Cuando hay un exceso de calor en una pieza, se ve opaco la zona donde hay exceso de calor. Puede ser, por ejemplo, en los expulsores, pero también puede ser en esta zona del punto de inyección. Em, Después, pues también desde el punto de vista de proceso, siempre en las capacitaciones que nosotros damos, les explico que el punto de inyección sirve para dos cosas. Sirve para llenar, hacer el llenado volumétrico, que es la primera inyección, pero también para hacer la compensación de la contracción que se genera durante el enfriamiento, ¿cierto? Entonces, siempre, pues ustedes lo saben, pasa con los metales, pasa con los cerámicos. El plástico también, a medida que se va enfriando, se va contrayendo. Eso quiere decir que ocupa menos volumen. Y pues al ocupar menos volumen, al hacerse más pequeñito, va a separarse del molde. Entonces, es crítica para la calidad dimensional del producto hacer un buen sostenimiento, hacer una segunda etapa de pospresión o de llenado gravimétrico que permita compensar esa contracción, que permita meter material, que permita irlo empujando el material hacia que copie el molde. Y esto pues es eh, imposible si el punto de inyección se cierra muy temprano, ¿cierto? Lo que veíamos la clase del viernes, que se nos cierra el punto de inyección porque hay pues una solidificación muy temprana. Entonces siempre el punto de inyección tiene que permitir ese llenado gravimétrico, esa compensación de la contracción volumétrica. Después de eso nosotros tenemos una posibilidad de hacer un llenado simétrico de las cavidades cuando tenemos pues nuevamente 2, 4, 8, 16, 32 cavidades. Vamos a tener pues la necesidad de llenarlas de manera simétrica. Ese llenado simétrico implica que no haya cavidades que se llenen primero, piezas que pesen más que otras, piezas que tengan que soportar exceso de llenado mientras las otras todas se están llenando, porque pues todo eso nos genera defectos y sobrecostos, ¿listo? O sea, no solamente pues es el problema de que la pieza salga de mala calidad, sino que cuesta más inyectarlo y eso nos quita rentabilidad y competitividad. El llenado completo de las cavidades, por supuesto, ¿cierto? Que nosotros podamos llenar y que, como les mostraba la clase pasada, no tengamos esos excesos de presión. Ahí les contaba eso de que es como quien vigila la quincena y vigila que se la está gastando, que es muy importante que nosotros tengamos ese control y pues que tengamos también
suficiente control del corte que se genera en esa zona para poder pues tener un balanceo. Recuerden lo que veíamos también en la clase pasada, que el balanceo se evalúa a diferentes velocidades de inyección, porque entre más alta la velocidad de inyección, más notorios son los desbalanceos entre cavidades. Bien, otro efecto asociado al diseño del producto tiene que ver con los rechupes. Los rechupes son marcas de hundimiento que se presentan donde hay acumulación de masa. Aquí como en este lado que hay acumulación de masa. Básicamente lo que pasa en estas zonas es que cuando hay una acumulación de masa, el material que está aquí adentro, que está dentro de la pared del producto, va a enfriarse, va a contraerse y tiene más energía disponible para hacer esa contracción porque dura caliente más tiempo. Finalmente esos pozos de calor, esas piscinas de calor que nos quedan adentro del producto van a generar que pues se genere ese alado de la pared. Entonces acá pues la mejor manera es evitar acumulaciones de masa. ¿Listo? Eso es súper, súper importante, es una de las primeras mandamientos del diseño de productos plásticos. Acá lo vemos pues cuando nosotros tenemos zonas donde hay marcas de rechupe, lo que buscamos hacer es hundimientos, por ejemplo, como ranuras que hacemos a propósito para lograr que estas marcas se disimulen y evitar pues estas concentraciones de masa. Hay muchas herramientas, nosotros en el instituto em, tenemos cursos de diseño de moldes, diseño de productos, pero esto es muy importante también que nosotros lo podamos pues, digamos, cuidar y evitar esas concentraciones de masa. Vacíos son otro tipo de efecto asociado al diseño de producto. Los vacíos son pues como rechupes, pero rechupes internos, ya cuando la pieza no se deja jalar, bien sea porque tiene un momento de inercia de área muy alto, eso quiere decir con mucha rigidez en las paredes, no se va a deformar, no se puede jalar, no se puede contraer, sino que lo que pasa es que el material del corazón del producto, pues que es el que está fundido, el que está como una plastilina blandito, pues es el que se va a pegar hacia las paredes, se va a contraer hacia las paredes. ¿Qué es muy importante saber? Pues que esto es un defecto típico de piezas por encima de 6 milímetros y que no es aire atrapado. Uno de los problemas que tenemos para tratar, como les mencionaba, de solucionar los problemas es que a veces los confundimos y cuando los confundimos pues no podemos solucionar la causa. Eso me ha pasado varias veces que me llaman, no, ingeniera, es que necesitamos solucionar unos poros que nos están quedando en el producto, un aire que nos está quedando, unas burbujas. Entonces cuando vamos y miramos, realmente pues identificamos primero eso, que son típicos de partes gruesas. Cuando se presentan en partes delgadas, ahí sí es aire, pero cuando se presentan en partes gruesas, lo primero que tenemos que sospechar es que sean vacíos, ¿no? Sobre todo, como les digo, más de 6 milímetros no es inyección convencional. Eso es otro tipo de inyección que idealmente no se debería hacer en una sola capa, sino pues inyectando sándwich. Em, pero pues cuando lo vemos así, por ejemplo, en jarras de vidrio, ¿cierto? Que tiene una manija muy gruesa, pues ahí lo vemos. Y a veces tenemos el problema de que las empresas tratan de solucionarlo metiéndole más material. Entonces dicen, no, le va a meter contrapresión, por ejemplo, que es una cosa un poquito salvaje ahí de hacer, que es como llenar con contrapresión, o le va a meter más presión de sostenimiento, creyendo que metiéndole más material al producto van a solucionar el problema. Y resulta que cuando uno mete más material del que le cabe al producto, lo que está haciendo es embutirlo, lo que está haciendo es tensionarlo y en lugar de solucionar ese problema, pues genera más debilidad, genera más fragilidad porque el material pues va a aparecer, o sea, el rechupe él lo necesita hacer, es parte de su termodinámica, es parte de sí, como de sus necesidades de contracción, pero entre más material le mete uno, pues más problemas va a tener por ese lado. Bien, otro defecto asociado al diseño del producto tiene que ver con los alabeos y deformaciones. Esto pues normalmente nos pasa cuando la pieza queda con pues esfuerzos o tensiones desbalanceados. Las piezas siempre tienen tensiones, siempre, o sea, no hay forma de evitarlo. Entre más grueso el producto, más tensiones tiene, pero el problema es que no estén balanceados. Cuando están en equilibrio, digamos que las tensiones que hay en la piel se compensan con simetría, pero cuando hay una zona que está más, digámoslo, más gruesa que la otra, y hay una zona que jala a las demás, porque está más gruesa, se va a contraer más y al contraerse más jala al resto. Entonces, esto nos genera pues que no haya desbalance en las tensiones y pues finalmente la pieza se dobla o se alabea. El término técnico en inyección es alabeo.
Recordemos por los álabes de las turbinas, que son los que tienen los aviones, que son así como pues una geometría que nace en una, pues en una línea y crece hasta unirse al otro lado de la turbina en otra línea, entonces alabeo. Para tratar pues de evitar estos problemas, tratamos de trabajar con espesores de pared uniformes, evitar piezas planas. Las piezas planas no se hacen por inyección, se hacen por extrusión. Esto es muy importante, hay procesos diferentes para diferentes geometrías y pues la inyección no es para eso, ¿no? O sea, la inyección no es para diseñar piezas planas. Y acá pues entender que también tener pues el atemperamiento adecuado es muy importante, ¿no? Hay alabeos que realmente uno no puede sacar porque son problemas de diseño. Cuando son alabeos menores, cuando son alabeos de pronto porque hay un lado más caliente que el otro del molde, pues lo que vamos a tener es ese desbalance entre una mitad más caliente. El molde, la pieza, ¿verdad? Siempre se tuerce hacia el lado más caliente. La pieza nos muestra que este lado está más caliente, entonces pues en ese lado digamos que ahí sí, con proceso podemos subir un poco la temperatura de este lado del molde y balancear, ¿no? Entonces esa sería la manera de solucionar este problema que tenemos. Y acá pues un pequeño resumen para que nosotros interioricemos estos problemas que generamos nosotros con diferencias de espesores de pared. Como les digo, uno de los primeros mandamientos cuando nosotros trabajamos, bueno, hay dos mandamientos principales en el diseño de piezas plásticas. Uno es diseñar con espesores bajos, lo menores posibles, y el segundo es diseñar con espesores constantes. Esos son los dos mandamientos de inyección. Yo, pues en los cursos que he dado, que posiblemente algunos de ustedes ya los han tomado, les he explicado, pues una de las piezas chéveres para aprender a diseñar son los controles remotos. Cuando nosotros desarmamos un control remoto, por lo menos un control remoto de los que son más viejitos, ¿cierto? Menos minimalistas que los de hoy en día, podemos ver muchos ejemplos de diseño. Y ahí vemos cómo se solucionan los problemas de cuando hay que ensamblar algo, cómo se hacen uñas, cómo se hacen contrasalidas, bueno, cómo se hacen otro tipo de ayudas que evitan que haya esa acumulación de masa. Entonces, para resumir, esto es una diapositiva chévere que nos ayuda a verlo pues todo en resumen. Nosotros podemos tener marcas de rechupe como estas, ¿cierto? Que en este caso pues son la parte más gruesa, se va a rechupar y esto es pues producido porque la pared es jalada desde el interior del producto. Cuando la pared no se deja jalar, nos pasa esto, o sea, se contrae el material, pero se contrae de adentro hacia afuera. Entonces nos genera estos vacíos en la sección más gruesa. A veces no vemos ni rechupe ni vacío, eso es peor, pues porque un defecto es peor cuando es invisible, y lo que tenemos son esfuerzos residuales internos. Entonces acá esas tensiones residuales se producen porque siempre la parte, recuérdenlo siempre, la parte más gorda jala a la más flaca. La parte más gorda tiene esa acumulación de energía, esa capacidad de moverse de las moléculas y va a jalar a la parte más delgada, y pues esto nos genera que haya debilitamiento del material acá. Entonces, cuando uno lo deja caer, por ejemplo, se parte por ahí. Y también vamos a tener alabeo debido al encogimiento desigual. El alabeo pues se nos genera de esta manera, en el cual pues hay pues digamos lo que es diferentes posibilidades de que se tuerza el producto. En los productos que son así como cajitas, uno ve cómo se pandean las paredes hacia adentro, ¿cierto? Entonces, esto pues todo tiene que ver con ese mal diseño con concentraciones de masa que hay que evitar. Bien, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta de los compañeros. Bueno, Erika nos pregunta, para piezas muy planas, ¿qué se recomienda? Si la inyección no es el proceso adecuado, ¿qué es lo recomendado? Erika, extrusión. Realmente si tú tienes que hacer, por ejemplo, una pieza como un escritorio, ¿no? Una cosa así, pues lo ideal es que lo hagas extruyendo una lámina. Esos son el tipo de herramientas que hay que hacer. Pensemos que en general en extrusión, en inyección hay un límite que tiene que ver con algo que se llama la relación entre la longitud de inyección, en inglés eso se llama flow length, y el espesor del producto, es de 250 máximo. Entonces, si tú tienes un espesor de 1 milímetro en tu pieza inyectada, lo máximo que deberías inyectar con un punto de inyección es una distancia de 25 milímetros. Eso es ya lo más, digamos, lo más extremo y lo más recomendable. Si te vas a pasar de esos 25 milímetros, es mejor que pongas varios puntos de inyección que te ayuden a llenar esas, pues cada uno 25 milímetros, obviamente una circunferencia de 25 milímetros, entendiendo que entre más puntos de inyección tienes, más defectos se te presentan por líneas de unión dentro del producto. A menos que hagas pues un llenado valvulado, que es lo que se hace
en la industria automotriz, donde nosotros, por ejemplo, llenamos paneles y pues se utilizan unas coladas valvuladas donde uno llena una cavidad y ya trabaja como por relevos, ¿no? Entonces, cuando terminan los 25 milímetros de una, pues se abre la otra y se va llenando en cascada. Bien, perdón. La relación es de 1 a 250. 1 a 250, sí, perdón. Sí, o sea, por eso 25 centímetros, dije mal. Sí, 1 a 250. Voy a escribirla acá. El espesor, digamos, el L, pues la longitud flow length sobre espesor debe ser igual a 250. Voy aquí lo escribo, Javier, para que lo tengas claro. ¿Listo? Perdón, si me equivoqué, 25 centímetros, no 25 milímetros, 25 centímetros. Esa es la relación máxima en lo que podemos usar en un punto de inyección. Un ejemplo muy típico del problema de diseño de producto cuando pasamos esta relación son las bandejas del almuerzo, ¿no? Que las vemos que siempre tienden a estar alabeadas, siempre tienden, ¿cierto? O sea, uno la pone sobre una mesa y es como un calado, toda torcida. Entonces, pues eso tiene que ver con estos problemas que tenemos. Bien, no sé si hay otra pregunta de los compañeros. Sí, hay otra Eh, pregunta de Jonathan. Jonathan, ajá, si tenemos una pieza definida que no podemos cambiar diseño, desde el molde podemos hacer algo para corregir el alabeo. Jonathan, es limitado. Oyes, muchas gracias por tu pregunta, es justamente el punto al que quería llegar. Hay problemas de diseño que no puedes solucionar con proceso. Oyes, los problemas de diseño, pues digamos que son problemas, por así decirlo, genéticos del producto. O sea, así como cuando uno dice, no, es que yo soy bajito, pues ni modo, no es bajito toda la vida, ¿cierto? Entonces, eso le pasa al producto. No es que si tú saltas más o algo así te vas a crecer, ¿no? Lo mismo pasa entre el diseño y el proceso, ¿cierto? O sea, hay cosas que tú las determinaste de esa manera y no las puedes quitar con producto. Entonces, ahí lo que yo te recomiendo, voy a volverme para la pregunta de Jonathan, voy a volverme a esta diapositiva. Si la pieza está torcida, así alabeada, normalmente lo que la pieza te está indicando es que hay un lado del molde que está más caliente que el otro. En este caso, la pieza se pandea hacia el lado más caliente, ¿oyes? Entonces, desde el punto de vista de proceso, por ejemplo, yo te digo una cosa, si tú trabajas esto, el molde, pues, digámoslo, a 15 grados centígrados en todas partes, te recomiendo que midas realmente, por ejemplo, con una cámara termográfica, bueno, pues de pronto con una termocupla de contacto sería la manera más técnica de hacerlo, midas la temperatura real del acero. Puede que tú te encuentres con una sorpresa y digas, puede que esto esté a 15 arriba, pero abajo está a 40. Entonces ahí, ¿qué es lo que más te sirve? Llevar esto a 40 también, o sea, calentar este lado, subiendo la temperatura del agua, no cerrando llaves, sino subiendo la temperatura del agua con un termorregulador. Aquí pues de pronto uso el espacio y la pregunta de Jonathan para contarles a todos. El termorregulador es parte del proceso de inyección. ¿Sí? Poder manejar las temperaturas de los moldes de manera autónoma es parte del proceso de inyección. Nosotros deberíamos tener termorreguladores como quien tiene moldes en la planta. Entonces, parte muy importante del proceso de inyección, poder trabajar incluso a diferentes temperaturas las dos mitades del molde. Incluso a veces tres temperaturas, porque tenemos el macho una temperatura, el lado fijo una temperatura y pues ya el resto del lado móvil a otra temperatura. Entonces, es una inyección técnica, oye, no amarrarnos solamente a un chiller central que hay en la planta, sino trabajar con diferentes temperaturas y nunca cerrar el caudal del agua. Eso es muy salvaje. Eso es quitarle turbulencia al agua y eso no se hace nunca. Bueno, si tú le quitas turbulencia al agua, quedas a merced del medio ambiente y ahí sí es donde tú empiezas a ver que por el turno de la mañana salió una calidad, por el turno de la noche otra. Ahí quedas absolutamente a merced de la temperatura ambiental cuando haces esa salvajada de cerrar el agua durante la inyección. Bueno, mil gracias por esas preguntas. Voy entonces a pasar a la siguiente parte de los defectos, que son los defectos asociados al proceso. Nosotros tenemos algunos defectos que tienen que ver con marcas debidas a gases atrapados. Cuando tenemos unos gases como estos, que son de pronto como una espumita blanca, esos son típicos, por ejemplo, de poliestireno, de policarbonato, se presentan porque esos son materiales que cae la viscosidad muy rápidamente con la temperatura y con la tasa de corte, sobre todo. Entonces, cuando uno tiene una pues, inyección muy rápida, acá los ves, sobre todo, por ejemplo, en puntos de inyección, a veces se ve así pues, como lechoso, blanco, porque hay muchas burbujitas ahí. Este aire atrapado, que pues depende de dónde quede, pues nosotros podemos trabajarlo, ¿cierto? De pronto
Si es, por ejemplo, algo que está en el punto de inyección, pues de pronto, pues con el material, sobre todo estos que les digo que son transparentes, es bueno reducir la temperatura del material, ¿cierto? O sea, ayudarle a subir la viscosidad. También a veces nosotros tenemos temas de reducir la velocidad del tornillo, reducir la contrapresión o la presión dinámica que nosotros tenemos y reducir el tiempo de ciclo. Hay otra cosa que nos puede pasar cuando nosotros tenemos gases atrapados y es que tenemos hay un parámetro al final de la carga, al final de la dosificación, que es el parámetro de retirar la presión que hay dentro de la cámara de inyección, se llama descompresión. Y hay muchas veces pasa que no dejamos el molde y no cambiamos ese parámetro. O sea, como que no hace parte de la parametrización que cuidamos. Entonces dejamos una descompresión que nada que ver. La descompresión debe ser más o menos entre el 2 y por mucho el 5% de la carrera de inyección. Entonces, por ejemplo, si tenemos una carrera de inyección de, pues, a ver, 20 centímetros, 20 milímetros, perdón, la descompresión debe ser 2 milímetros, ¿sí? O sea, no mucho más, por mucho, o sea, eso ya es bastante grande. A veces somos como, no sé, he visto descompresiones de 5, de 10, entonces, pues claro, ahí lo que pasa es como lo mismo que pasa en una jeringa, ¿no? Que se echa para atrás el émbolo y ahí ya no succiona más material, sino que lo que chupa es aire. Igualito que una jeringa. Esto es una jeringa, o sea, para todos los efectos de lo que nos queramos imaginar, es como una jeringa. Lo que pasa cuando uno ya no hay más material para chupar, sino pues chupa aire. Entonces ahí es importante también esa parte de la descompresión. Acá vemos pues algunos problemas de tener esas trampas de aire y también pues tenemos que tener cuidado de la evacuación, ¿cierto? De los puntos de evacuación. Yo recuerdo mucho, esto fue una simulación que hicimos para una pieza automotriz en la cual pues entre más compleja la pieza, más difícil es predecir dónde se va a cerrar el frente de flujo. Y acá nosotros vemos pues zonas donde quedaban pues estas salidas, este gas atrapado, y ahí pues no había cómo solucionar las salidas de gases. ¿Qué nos toca hacer en estos casos? Pues modificar los espesores para que la salida, pues la evacuación del gas quede en la zona donde hay ubicadas salidas de gases, pero pues nuevamente esto es chamonada, esto es cierto, pues digamos que ahí el cliente pues vino a nosotros con ensayo y error, pues lo pudimos ayudar con una simulación, pero pues ya obviamente todos sabemos que lo más caro es modificar un molde que ya está hecho y donde pues además nos tocó meterle más material al producto. ¿Listo? Entonces siempre las ubicar donde haya líneas de unión, donde haya frentes de flujo que se pegan, hay que tener buena evacuación y salidas de gas. Qué pena, vi que William nos había escrito. Petún. Hola, William. Hace poco vi un aditivo que ayuda a prevenir el alabeo y realizaron un estudio de esto en México. Claro, esto aumenta el costo del producto. Sí, sí, William. Hay aditivos que nos influencian la cristalización. Hay aditivos que influencian, por ejemplo, que el material cristalice más temprano, ¿sí? O que cristalice más o que no cristalice. A nosotros también nos ha pasado con aditivos, hemos solucionado problemas de deformación que no, sí que eran muy duros de solucionar, que ya no teníamos nada que hacer, o sea, por más simulación, por más vainas que hemos hecho, nos ha quedado mal el producto y lo cambiamos fue con aditivos. Y esto normalmente son aditivos nucleantes, o sea, aditivos que nos ayudan a controlar esa contracción del material. Lo que te digo, a veces la inhiben, o sea, a veces dicen no cristaliza más el material, o a veces favorecen la cristalización. Pero pues esto, digamos, como tú lo dices, aumenta el costo del producto. De todas formas, pues lo que pasa es que a veces hay moldes que uno pues no puede, pues si no es así, no lo arranca, ¿cierto? Entonces le toca como asumir ese sobrecosto del producto. Ahí, de todas formas, la recomendación, de acuerdo a lo que nos dice William, siempre hay que trabajar en llave, siempre hay que trabajar en equipo con el fabricante del molde, con el fabricante del canal caliente, con el fabricante de la materia prima y con el fabricante del aditivo. No importa qué aditivo uno sea, uno de color, ¿sí? Aunque no sea sino pigmento, pero siempre trabajar en equipo, ¿cierto? O sea, uno tiene pues unas necesidades técnicas y a veces uno es como muy, sí, como muy folclórico y entonces como que más, a veces se embala uno solo y queda uno tratando de solucionar todos los problemas en planta, cuando resulta que de pronto le preguntas del canal caliente y le dice, ay, no, pues le puedo cambiar esto, o le preguntas sobre todo lo de materiales, cuando yo no tiene el molde hecho y todo, pues es sobre todo el de materiales el que le puede ayudar a solucionar temas de contracción efectivamente. Muchas gracias, William, por ese aporte. Bien, nosotros también vamos a tener deformaciones, ¿cierto? Que a veces se nos presentan durante el desmoldeo. Esas deformaciones pues normalmente tienen que ver con que uno concentre mucha fuerza de expulsión, mucha presión de expulsión solamente en unas zonas del producto.
Acá pues digamos que normalmente lo que uno tiene que hacer es que el material esté más rígido, que se baje la temperatura de expulsión y le toca pues aumentar tiempos de enfriamiento. También uno a veces puede trabajar con los parámetros de expulsión para que no sean tan agresivos, ¿cierto? Como para bajar un poco ese momento durante el impacto. Controlar el porcentaje de contracción del material. A veces, pues, lo que pasa a veces es que el material se contrae en unas zonas mucho y se aleja de los expulsores. Entonces, la expulsión queda trabajando solamente en una zona. A veces pasa en piezas muy complejas también, sobre todo esas piezas que, como les digo, tienen esas acumulaciones de masa que los expulsores, como que la pieza se retira de los expulsores y quedan trabajando uno o dos. Eso pues también digamos que es un problema porque obviamente le toca hacer todo el trabajo a uno de los expulsores. Y pues aquí nuevamente también evaluar la geometría del material para ubicar los puntos de desmoldeo en puntos óptimos. Esto, por ejemplo, es algo que nosotros veíamos también en la simulación, ¿cierto? Que la pieza se tuerce separándose del producto. Aquí vemos que solamente hay unos expulsores que tienen contacto. Y pues cuando esto pasa, nuevamente a veces uno incluso puede llegar a partir el producto. Otro defecto muy típico que ocurre en el proceso de inyección es el efecto diésel. Este efecto pues viene de su nombre también como pues, el mismo fenómeno que ocurre dentro de los motores de combustión interna, entre los motores diésel, en el cual hay una compresión de aire, de una bolsa de aire, que uno la comprime tanto, pues que aumenta muchísimo la temperatura y carboniza el material. Acá pues normalmente eso pasa es porque uno tiene una zona del producto donde no hay suficiente desgasificación o venteo, también se llama esto así, salidas de gases, ¿cierto? Bien sea están mal calculados, bien sea no existen, o bien sea también puede pasar que estén tapados. Entonces acá pues primero es importante desde el diseño del producto saber dónde va a ser la última zona de llenar, ¿cierto? O sea, porque siempre en la última zona de llenar tiene uno que ubicar esas salidas de gases. A mí me ha pasado que me dicen, no, pues yo lo ubiqué salida de gas, ¿cierto? Pues no sé, o sea, como que uno le dicen, pues sí le puse la puerta, pero encima le puse la pared, ahí no me sirve de nada la puerta, ¿cierto? Entonces, no es, no es que se ubiquen salidas de gases porque sí, sino hay que entender dónde es la última zona a llenar. A mí me ha pasado que he visto moldes que pues las salidas de gases no tienen nada que ver con las necesidades de evacuación de gases del punto, ¿cierto? Entonces, pues ahí hay que mecanizar, ¿cierto? Las salidas de gases en las zonas donde realmente tiene que generarse esa evacuación. Y también muy importante, cuando se nos genera efecto diésel es porque el gas no alcanza a salir. Como les decía, a veces la empresa dice, no, pues inyectemos más despacio, pero la inyección más despacio implica problemas de calidad. Siempre inyectar más despacio es desaconsejable, porque esto nos genera tensiones residuales dentro del producto y frío, ¿cierto? O sea que arranca caliente y termina frío, y ese gradiente en temperatura nos genera propiedades diferentes a la entrada y la salida del material. Diferente cristalinidad, por ejemplo, diferente color, diferente sombra, ¿cierto? Dentro del producto. Entonces, pues a veces ese tipo de efectos tienen que ver con esa inyección lenta que hacemos. El material particulado pues siempre nos genera contaminación de los canales de salida de evacuación de gases, y pues ese material digamos que es muy importante limpiarlo. A veces también me ha pasado que no trabajamos en la capacitación del personal de mantenimiento de moldes. Y las personas de mantenimiento de moldes de pronto se enfocan mucho, por ejemplo, en resortes, se enfocan mucho, sí, como en otras cosas por dentro mecánicas que obviamente son importantes, pero le restan importancia a la calidad de la, de la, del, de esa evacuación, del perímetro de salida de la cavidad. Entonces uno va y mira y dice, pero esto ¿por qué está así? ¿No? Es que ingeniería, es que eso siempre es así. Pues no, digamos que es muy importante, ¿sí? Por eso es tan importante salir uno de su planta. Yo los quiero invitar pues a que hablen con los compañeros, ¿cierto? De pronto a través de nosotros del instituto tenemos un clúster de inyección donde planeamos algunas visitas porque es muy importante. Uno a veces nunca ha salido de su planta de inyección y entonces se acostumbra a unas vainas que no son lógicas. Me acuerdo, fui a una planta donde yo veía que tenían, sí, o sea, todo súper bonito, un mantenimiento todo engrasado y todo, pero la salida de gases inmunda, o sea, llena de carbón. Y les preguntaba por qué no limpiaban eso. Me decían, no, pues porque eso nunca se limpia, ingeniera. Y claro, pues digamos que eso no generaba problemas obvios de llenado, problemas, pues cierto, de marcas de efecto diésel. Y pues realmente ese carboncito ahí, entre más lo deje uno, es como la olla, ¿no? O sea, entre más deje uno ese carbón, pues más difícil es la remoción. Entonces acostumbrémonos a que si se nos genera un efecto diésel, eso es hollín, es carbón. Entonces hay que retirarlo, ojalá inmediatamente para evitar esa acumulación. Otro tema, pues a veces que nos puede pasar es que no parametrizamos de manera correcta
las fuerzas de cierre. A veces somos también muy folclóricos y así como con la descompresión, la fuerza de cierre es la misma, ¿cierto? Entonces todas las máquinas le ponen el máximo en la fuerza de cierre a todas. Pues ¿por qué? Pues porque nadie se ha tomado los 5 minutos para calcular la fuerza de cierre que requiere el molde. Y esto pues es uno de los pecados que uno puede, más grande, ¿cierto? Que puede hacer porque en la medida que hay exceso de fuerza de cierre va a aplastar los filos del molde, va a generar más desgaste y pues también obviamente va a aplastar las salidas de gases. Uno a veces cree que el acero es muy duro, pues obviamente muy duro para uno que no hace ninguna presión, pero pues para la máquina que hace, ¿cierto? 200 toneladas, que hace 400, 600 o más, pues eso es absolutamente maleable. En esas proporciones el acero se deforma elásticamente como se deformaría pues una esponja, ¿sí? Como una esponja pues de caucho, o sea, se deforma y se aplasta las salidas de gases. Entonces es muy importante también trabajar en ese tema de la fuerza de cierre para evitar esos problemas. Em, William nos pregunta, ¿las salidas de aire tienen una medida estándar o depende del tipo de material que estamos trabajando? Las salidas de gases, William, hay unos manuales de fabricación de moldes que nos indican siempre el material que vas a trabajar, porque hay materiales que liberan gases, también el material, por ejemplo, el acetal, a veces también el ABS, nos genera liberación pues, de volátiles durante el proceso, y eso también te genera que tengas de pronto un poquito más de área necesaria, oyes, para esos materiales. Poliolefina y eso no tiene nada. También cuando trabajamos reciclado, si hay alguna persona que trae reciclado normalmente, por muy limpio y muy chévere que sea de mucha buena calidad el material, trae volátiles. Y esos volátiles generan más gas. O sea, uno normalmente, digamos que el gas atrapado, pues es el gas que está cuando uno cierra el molde, el que queda ahí. Pero a veces el mismo material libera gas. Oyes, entonces por esos materiales vamos a tener em, algunos parámetros especiales, sobre todo estos materiales basados en estireno, materiales estirénicos que liberan esos volátiles, ¿oyes? PVC también es un material, por ejemplo, que nos va a pedir un poco más de área en la sala. Entonces, por eso hay unos manuales de molde que pues, de hecho, tenemos acá y que, pues, nos ayudan como a diseñar esa parte. Listo. Tenemos otro tipo de defectos que se nos generan, que pueden ser estos como lo que les mencionaba, pues nosotros fue parte del trabajo que nosotros hicimos en mi empresa, en PMTech, en simulación, y estos pues tienen que ver con ese efecto diésel. Esto es una pieza que muy amablemente el proveedor Meridiano nos prestó para la capacitación. Y esto fue una tapa de un estuche cosmético que tenía pues digamos que no se lo, pues a pesar de que el cliente había hecho simulación, pues digamos que hay simulaciones también, así como todo, ¿no? De diferentes calidades. Este pues programa con el que nosotros trabajamos, que es un programa alemán muy bueno, nos permitía predecir dónde iba a quedar ese último cierre, y acá lo vemos pues que ese es la última zona en llenar. Entonces aquí pues nos queda el aire atrapado, que pues ahí no había cómo sacarlo del molde. Entonces nuevamente otra vez cuando pasa a uno esto que le toca pues aumentar espesores para llevar como sacar la línea de unión de ahí, ¿no? Para que junte el material en otro lado, pues, pero bueno, pues digamos que aquí nuevamente es para que resaltemos esa gran ayuda que nos brinda la simulación para predecir justamente esa última zona en llenar. También hace poco vi una silla que tenía una línea de unión que pues todas las sillas de un color taupe, creo que le dicen eso, que es como café. Y la silla tiene una línea de unión pues además que en la manija, pues donde uno recuesta el brazo, pero se veía blanca. Entonces me decían, no, que qué pasó, que es el material, que no sé qué. Pues no, eso es gas, ¿cierto? O sea, cuando vemos una sombra sobre el material así blanquita, eso es el gas atrapado. ¿Ya está ahí? Y pues también el tema pues es mejorar ese tema de salida de gases en esa parte del producto. Bueno. Tenemos también problemas de proceso que tienen que ver con manchas oscuras. Normalmente, pues una mancha oscura es sencillamente impureza, ¿cierto? La impureza puede ser hasta tierra. Nosotros una vez nos pasó que teníamos en una pieza inyectada productos que estábamos sacando y salía lleno de puntos negros. Entonces, ahí sobamos, hicimos de todo, filtramos el material, bueno, seguía saliendo y de pronto en algún momento a alguien se le ocurrió mirar encima de la máquina. Como es normalmente, pues nuestras plantas quedan en zona industrial, pues estaba negra de mugre, ¿cierto? Estaba llena de hollín, de pues todos los tractomulas y pues varios años ahí. Entonces esa contaminación nos caía en la máquina, pues ya una vez limpiamos ahí arriba, pues santo remedio, ¿cierto? Entonces fíjense que hasta a veces el polvo ambiental nos puede generar esto, a veces pues en Colombia que tenemos tantas zonas de zona industrial con carretera de tierra, pues hay que cuidar esa parte
de la parte ambiental, pues cierto, por lo menos estar limpiando para que no nos llegue ese material. Muchas veces también nos pasa que nosotros tenemos pues sistemas de purga deficientes. Yo aquí también ya algunos que me han oído en algunos cursos, yo les he dicho, es como lavarse los dientes solo con agua, ¿cierto? O sea, cuando uno come pollo, pues digamos que se lava las manos, pues si no se echa jabón no le quita el mugre. Entonces es muy importante usar compuestos de purga. Compuesto de purga no es polietileno ni es la torta que usted muele y echa, no. Compuesto de purga es un material como un detergente. Ahora no, por favor, no le van a echar detergente a la molde. Para eso hay unos compuestos de purga que son formulados especialmente para sacar ese mugre. El compuesto de purga es esencial en el proceso de inyección. No es si uno quiere o si le gusta o si se quiere gastar plata en eso, no, es necesario. Es parte de una buena práctica de proceso. ¿Por qué? Porque el compuesto de purga es lavar la máquina después de usarla. Entonces, cuando uno remueve esos compuestos de purga, los echa dentro de la inyectora y el compuesto de purga, como es tensoactivo, hace que se le peguen las partículas de hollín. Y hollín siempre hay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos paradas en la máquina, tenemos a veces tiempos muertos, que a uno le pasa cualquier cosa que le pase en el molde, cualquier cosa dura media hora la máquina ahí parada, y cualquier exposición de temperatura nos genera degradación del material, ¿cierto? Todos los materiales tienen lo que se llama un tiempo de residencia, que es un tiempo de vida en el cual el material pues tiene que poder salir. Entonces es muy importante que nosotros podamos sacar ese material que va quedando allí, pues digámoslo, dentro del producto. Entonces siempre, pues por favor, trabajar con compuestos de purga. Si es posible evitar interrupciones, a veces si nosotros vemos que va a estar larga la parada, es bajar el perfil de temperatura justamente para evitar que el material llegue a ese tiempo de residencia, llegue a ese tiempo de degradación. Y pues nuevamente, después de largos tiempos de producción, si usted terminó el molde, pues ya va a cambiar. Por ejemplo, a veces hay empresas que pues tienen muy buenos negocios y no les toca parar, sino por ahí una vez al mes. Pues qué maravilla, pero por favor después de que terminen, así como le van a hacer mantenimiento a las máquinas, echarle el compuesto de purga para sacar ese material, ¿cierto? Si nosotros tenemos cambio de color, también los colores son muy volátiles, se pueden degradar muy fácil, a veces se degrada mucho más fácil el pigmento que la resina base, entonces pues eso también nos genera esos puntos negros. Puntos negros pueden ser o contaminación ambiental o pues material degradado que se va saliendo con el producto. Sobre todo cuando nosotros moldeamos piezas blancas, pues o sea, eso no es cierto. A veces botamos producto blanco, pues botamos obviamente la pieza completa porque tiene ese punto negro. Entonces, ahí yo les pido por favor es que hagan bien la suma, ¿no? O sea, hagan la aritmética, pues es muy simple, o sea, cuántas piezas se pierden por esa producción, ¿cierto? ¿Cuántos segundos de máquina se pierden cuando perdemos una pieza? Y cuánto tiempo demoramos purgando. A veces no, es que me demoré un turno purgando. Entonces uno dice, pero ¿qué ahorro es el que está haciendo? Si dejó un turno de producir, medio turno, pues use el compuesto de purga. El compuesto de purga puede ser más caro por kilo, pero es que usted no necesita 100 kilos para purgar, necesita seguramente 25 gramos, ¿no es cierto? O sea, son cosas mucho más, digámoslo, controladas. Incluso hay algunos compuestos de purga que vienen en una bolsita dosificada para que usted no le eche más de lo que toca, sino que eche la bolsita y ya, así como las bolsitas que uno a veces echan los detergentes, o sea, súper fácil de hacer para que uno pueda trabajar de la manera adecuada. Perdón que veo que hay unos comentarios. Eh, Luisa nos está preguntando si la salida de gases tapada puede ocasionar que la pieza se fracture en algún lado. No, no, realmente yo no asociaría el defecto de la fractura, Luisa, con salidas de gases. La salida de gas normalmente tiene que ver con falta de llenado o con quemaduras. Oyes, así es que la identificas. Erika nos pregunta recomendaciones de agente de purga que no generen afectación al tornillo. Pues Erika, realmente los agentes de purga convencionales no te afectan. Yo he trabajado con purga sólida. Dynapurg, por ejemplo, es uno. Hay otro que se llama, uy, pucha, se me olvidó. Eh, mm, bueno, hay como tres marcas con las que yo he trabajado. ID Additives también genera unos compuestos de purga. em, no me acuerdo, aquí en Colombia hay Privarsa, que es, digamos, uno de los socios del clúster, de los peores socios del clúster, tiene compuestos de purga. Ellos venden compuestos de purga, ellos quedan aquí en Cota, en Cundinamarca, y ellos tienen algunos compuestos. Asaclin también es otro compuesto con el que hemos trabajado. ¿Oyes? Ninguno de esos afecta al tornillo, que es muy importante, Erika, que lo selecciones para la resina que vas a trabajar, porque a veces me dicen, no, es que se me quemó, por ejemplo. Uno va a purgar policarbonato y entonces echó una cosa de estireno
que tiene una temperatura mucho más bajita. Entonces el compuesto de purga es de acuerdo a la resina, o sea, se especifica de acuerdo a la resina que vas a purgar. Y a veces dicen como no, se me quemó el compuesto de purga. Pues es porque seleccionaste uno de una resina que es mucho más de menor punto de fusión, se degrada más rápido, entonces tiene que ser compatible con la temperatura a la cual estás trabajando el material. Pero pues digamos que no te afecta el tornillo, todos son como espuma, o sea, son un componente blando que no te genera afectación. ¿Cuánto compuesto de purga, Cristian? Esto te lo da el fabricante, pero lo que te digo, realmente pues depende del L sobre D que tienes en la máquina. Una máquina chiquita pues no requiere mucho. Yo lo que te digo es, cuando hemos trabajado nosotros, por ejemplo, con un cliente que teníamos un problema de cambio de color que se demoraba como medio turno cambiando de negro a blanco, trabajamos en algún momento con un compuesto de purga que en 15 ciclos ya sacaba el, el, el compuesto de purga. Yo, no sé, no me acuerdo, media libra, una cosa así. Después, pues, una máquina bien grande era, pero sí te digo pues que realmente fue en 15 ciclos, ¿no? O sea, en 15 ciclos ya cambiamos de color. Entonces, pues eso es nuevamente pues un ahorro bien importante. Pero pues digamos que eso es como cualquier material, ¿no? O sea, hay que tener la parte técnica dimensionada para poderla trabajar. Erika nos pregunta si es recomendable usar los agentes por cada cambio de color o cada cierto periodo de tiempo por paradas largas de máquina. Mira, Erika, pues si quieres nos cuentas qué material trabajas. Yo te digo la experiencia, cuando cambias de un color, por ejemplo, de un verde a un blanco, pues no, ahí no hace falta, ¿cierto? Perdóname, de un blanco a un verde. Cuando cambias de un color más claro a uno más oscuro, ahí no hace falta. Nosotros hemos encontrado que no, pues es botar la plata, hacer ahí purga, siendo la misma resina, ¿no? Pero cuando cambias de un color oscuro a uno claro, pues ahí sí nos ahorra bastante el cambio de color. Cuando cambias de resinas, yo te recomiendo que siempre lo hagas. Tú me dices, no, es que estoy trabajando, por ejemplo, en esta máquina poliestireno y voy a cambiar a PP. Ahí te recomiendo que lo hagas porque el estireno se degrada a otra temperatura, ¿cierto? Entonces te genera otras degradaciones. Y cada cierto tiempo por parada, pues si uno tiene cosas así que le pasan, lo que te digo que a veces uno dice, uff, dejé la máquina, o sea, a todos nos ha pasado, ¿no? Que uno está ahí tratando de solucionar un problema de expulsión, o que se le quedó el macho atrapado, bueno, todas esas cosas que le pueden a uno pasar y uno dice, ah, miércoles, dejé la máquina, prendí a media hora, ahí de pronto pues es bueno que pues además de limpiar el tornillo, pues hagas su purga, pues lo puedes revisar en la producción. Lo que sí le recomiendo es que no se quede en un turno con puntos negros, o sea, eso sí es, y es que ¿qué pasa? Que si uno no purga, entonces le queda todo el hollín, todo el material quemado atrás, y es como, pues no sé, digamos como si les ha pasado, uno como yo soy dama de casa, entonces siempre pongo ejemplos de la cocina, pero a veces uno, digamos que ese raspado, ¿cierto? Esa olla quemada, pues le va manchando todo lo demás. Así lo mismo, eso hollín que queda, entonces es muy importante que uno saque o sea, retire de raíz ese hollín que le queda atrás, sobre todo en las partes, lo que queda atrás, pues es bastante malo. Alex nos está sugiriendo purga granulada, Ecopurg, Plastec también, exacto. Plastec y Privarsa son dos proveedores muy buenos, internacionales, que tienen este tipo de representación. O sea, Plastec y Privarsa son dos empresas que tienen además muchos materiales, pues, solución. Erika nos dice, estás trabajando ABS negro y polipropileno. Entre materiales, si en la misma máquina los vas a trabajar los dos, yo te recomendaría que lo hagas, ¿cierto? Y nuevamente, pues el cambio, por ejemplo, para lo que yo he encontrado es que sacar el rojo es súper difícil y el negro también, ¿cierto? Entonces, en esos cambios de color, te recomendaría pues que uses esa purga líquido. Y Juan nos está haciendo un consejo, purgar cuando se trabajan con pigmentos en suspensión, colores fuertes y es mejor master batch en pele, ¿sí? Muchas gracias, Juan, pues, por esa información que nos das, no lo conocía. Listo. Hay otra pregunta. Sí, dale. Que dice, cuando se Léenosla. inyecta ABS se generan en las paredes o sellos de las cavidades un residuo como si fuera vaselina. Acá le dicen H. Eso se puede corregir desde el proceso o diseño de molde porque genera bastantes líneas de moldes en el turno. Cuando se moldea ABS, que queda una vaselina dentro del molde. Pero yo creo que eso Ujú. es más un tema de formulación, oye, de migración. Yo creo que es bueno que hables con tu proveedor de, mm, de material. A veces a nosotros nos ha pasado que hay proveedores o incluso en la misma fábrica el uso de desmoldantes generan eso. El desmoldante es con una vaselina, es un aceite, un lubricante eh, que puede generarte ese tipo de problema. Oye, entonces de pronto mirar más que el proceso, mirar la formulación. Y la, y la otra es la Ujú. salida de gases tapada.
puede ocasionar que la pieza se fracture en algún lado. No, no, ya esa pregunta ya la habíamos revisado. Dijimos que Ah, ok. no, no, que eran otros los fenómenos. Listo, muchas gracias, Laura. Listo, bueno, ya tenemos pues pocos minutos para terminar. Solamente pues voy a hablar aquí de dos defectos más, rechupes que son, pues como ya lo mencionábamos, normalmente asociados a problemas de proceso, perdón, problemas de diseño de producto. Sin embargo, a veces hay temas que podemos mejorar con aumento de la presión de sostenimiento y también pues a veces la temperatura del agua la podemos bajar. Hay una vez que sacamos un rechupe que para mí fue una sorpresa y es que la unidad de plastificación estaba toda pareja, ¿cierto? O sea, la unidad de plastificación, la temperatura estaba toda alta, desde atrás hacia adelante. Entonces teníamos temperatura 220 desde atrás, desde la boquilla, perdón, desde la tolva hasta la boquilla, o sea, toda la temperatura. Estaba muy caliente y ahí pues teníamos un rechupe en el punto de inyección justamente, pues que primero intentamos sacar compresión y sostenimiento y todo. Y yo en algún momento pues les dije, no, es que la temperatura no se trabaja así, bajemos la temperatura, pues yo no, digamos que no esperaba sacar el rechupe con eso, pero lo hicimos y pues también aprendí, ¿no? O sea que bajando la temperatura, pues finalmente generamos menos energía disponible para el movimiento y eso también nos ayudó a sacar ese rechupe que teníamos en esa zona. Y ya pues para terminar, este defecto que se llama chorro libre, que es un defecto pues asociado también al diseño pues del punto de inyección y pues que yo pues tiene mucho que ver con la velocidad a la que uno inyecta. A veces le dicen cola de ratón en algunas empresas, pues tiene que ver con la velocidad a la que uno inyecta. A veces uno mejorando la temperatura, o sea, incrementando la temperatura, bajando la viscosidad y también inyectando más lento, logra mejorar estos defectos que se le pueden presentar en esta zona del producto. Sin embargo, pues lo mejor es cambiar el punto de inyección. Siempre el punto de inyección el material que entra del punto de inyección tiene que chocar contra algo, tiene que chocar contra el molde para llenar como una lenteja. Siempre lo ideal es que llene de manera pues escalonada con un flujo laminar y evitar que entre como estilo crema dental, como cuando uno echa una crema dental en un vaso que llena pues así como un cordón descontrolado. Eso pues digamos que sería el problema en este tipo de efectos. No sé si hay alguna pregunta adicional que quieran hacernos el día de hoy. Bueno, pues si no es el caso, esta era nuestra última clase de este curso. Como les mencionamos, nosotros desde el instituto pues tendremos un taller de aplicación de moldeo científico, pero también pues vamos a continuar con nuestra oferta de capacitación. Pues las personas que estén interesadas en recibir información de este tema le pueden escribir a Laura y esperamos pues también con su ayuda que ustedes terminen todo el curso para que el SENA nos pueda ver con buenos ojos y liberar presupuesto para presentarnos nuevamente a la convocatoria. Contamos con ustedes para terminar entonces todo el curso. Y yo pues les agradezco muchísimo todo su cumplimiento, todo el tiempo, el interés que nos han prestado en estas capacitaciones. Para nosotros es un placer compartir pues nuestras experiencias y pues los invitamos a seguir capacitándose. Muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a Laura Toro que nos ayudó con toda la organización de estas acciones de formación continua especializada. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Hasta luego para todos. Ya saben, cualquier inconveniente, duda, me pueden escribir respecto a la plataforma. Es nuestra última semana, entonces les pido muchísimo compromiso. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brindan soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada.